Oramos al Señor. Padre amoroso, gracias por todas tus bondades y misericordias. Es en el nombre de Jesús que nos acercamos a ti y sabemos que tu Espíritu Santo escucha, nos ayuda, nos dirige, nos consuela. Gracias, querido Dios Trino. Gracias por tu bendición, por tu compañía. Gracias por estar pendiente a cada detalle de nuestra vida y por hacer tu voluntad sobre nosotros. Enséñanos a caminar cada día contigo y permite que no importa el camino que nos toque recorrer en algún momento particular de nuestra vida, tú estés con nosotros. Tú seas nuestro acompañante, tú seas nuestro protector, tú seas nuestro guía. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que nos dirijas en todo lo que seguimos ahora y que tú nos hables a través del comentario y reflexión de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. No siempre caminamos por donde debemos caminar. No siempre caminamos por donde debemos caminar. En ocasiones hacemos planes para ir por sitios difíciles, como por ejemplo, pensamos en ir al Monte Everest. Si vamos para allá, tenemos que usar un cierto equipo, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos ropa adecuada para combatir el frío, para que el sol y el frío no quemen nuestra piel, no nos dañen nuestra visión. Y tenemos que llevar otro equipo para poder escalar, para poder caminar por allí unos zapatos, ¿verdad?, distintos. Cuando vamos al desierto la cosa cambia también, es radicalmente opuesto, pero tenemos que llevar otra indumentaria, otra vestimenta, otro equipo, porque allí las temperaturas, eso sí que es difícil, el calor. Yo prefiero soportar el frío de Puerto Rico que el calor de Puerto Rico. Y digo así porque el frío es tan malo como, el frío extremo es tan malo como el calor extremo, ¿verdad? Pero cada cosa necesita su manera de equiparnos. El desierto es un lugar seco. Yo no sé cuando usted ha estado en un verano de esos sofocantes en la playa, que lo que el cuerpo le pide es líquido, agua. Y usted no, por más agua que bebe, no queda satisfecho. Pues es un lugar seco el desierto. Pues el equipo que usted requiere para eso es diferente al que va para el Monte Everest. Fíjense la diferencia. Entonces, de la misma manera, hermanos queridos, recorrer el camino o el plan de Dios. Y ahí estamos haciendo una equivalencia. Camino, sinónimo, plan de Dios. Recorrer el camino o plan de Dios para nuestra vida, necesitamos equiparnos debidamente. No importa si el camino es difícil, lo más importante es que Dios vaya con nosotros. Eso es lo más importante. No importa el camino, tan frío como el Everest, tan árido y caluroso como el desierto. Allí en medio de cualquier adversidad podemos encontrar un oasis si caminamos con Dios, si Dios está con nosotros. Entonces, quiero establecer y tomo un breve versículo del libro de Oseas que tiene relación profética con el pueblo de Israel. Bajo esta situación, los terrenos difíciles también son parte del camino, también son parte del plan de Dios para nuestras vidas. No siempre, no todo el tiempo, pero en ocasiones es necesario. Ese lugar seco y difícil que se llama desierto es un lugar deshabitado, es un lugar solitario donde impera la soledad, es un lugar de abandono, es un lugar sin cultivar. Esa es la semejanza, esa es la experiencia que transportamos al ámbito espiritual cuando nuestra vida está en un momento de sequía, de crisis, de angustia, donde parece que no vamos a poder sobrellevar la situación y decimos, ay, yo estoy como en un desierto. ¿Por qué? Porque no hay manera de pensar que podamos subsistir bajo esas condiciones. Porque el desierto también representa la prueba. Y quizás esas expresiones que estoy compartiendo con ustedes les parecen quizás extrañas, un poquito extrañas. Porque siendo el desierto un espacio seco, un espacio frío, tanto la flora como la fauna es escasa, aunque se da animales que se adaptan a ese clima de alguna manera, hay vegetación. En el desierto no hay regularmente agua, por eso es desierto, porque es seco, porque es árido, un lugar de escasez, como les he mencionado. Y sigo usando estos sinónimos para que vean que la vida sobre un desierto es difícil. Y hay creyentes, hermanos, hermanas, que a veces estamos pasando, o están pasando, debo decir, por momentos bien difíciles en la vida. Y de momento usted pudiera decir, ay Dios mío, ¿cuándo va a pasar esto? Yo nunca pensé. O qué difícil se hace, Señor. E incluso en ocasiones, como decíamos en el sermón de la semana pasada,
A veces le pedimos cuentas a Dios. Y a Dios eso no le está malo, porque ahí es donde nosotros vamos a ir mejorando nuestra relación con el Señor. Porque si bien es cierto que en el desierto hay unas grandes diferencias, unas oscilaciones inmensas entre la temperatura, por ejemplo, en un desierto como el de Sahara, la temperatura puede estar entre 120 y 140 grados en el día. Y yo sé que en algunos lugares de Texas, en Estados Unidos, la temperatura sube regularmente sobre los 100 y 110. Oiga, 30 grados de diferencia es mucho. Yo he salido de Florida con una temperatura de 68, 69 grados y llegar a Mayagüez con una temperatura de 101 grados. Y si usted baja los cristales del carro, usted dice, pero ¿dónde yo me he metido? Así de fuerte es esa diferencia en grados. Pero el otro contraste es que durante las noches en el desierto lo que hace usualmente es un frío extremo. ¿Ven esos contrastes? Pues la vida nuestra en ocasiones parece un desierto. Hay momentos bien intensos de mucho sufrimiento, dolor y calor, y hay otros momentos donde nos estamos congelando por el otro lado, pero ¿qué pasa? Que no encuentro nada tampoco. Así que los dos extremos son malos. Ya vieron ustedes lo que significa desierto. Yo quiero que usted mire de nuevo esas palabritas, lugar deshabitado. Yo pudiera añadirle a esa definición un lugar desolado, porque lo que da es como que desolación, tristeza, ¿verdad? Angustia, todas esas cosas. Porque hay abandono, porque tú no ves vegetación linda, porque todo eso está difícil. Pero el desierto les decía que representa la prueba, porque en el desierto, donde en ocasiones Dios nos permite que lleguemos, o donde Dios nos lleva, como vamos a ver, para poder perfeccionar nuestra vida, para poder hacernos mejores personas, es un lugar de formación divina. Cuando las cosas no marchan bien, usted cuestiona muchas cosas. Incluso se puede cuestionar su propia vida. Puede cuestionar la realidad de Dios. Puede afectarle de tal manera la crisis del desierto, del camino de la vida, que usted puede dudar de todo lo que jamás pensó dudar. Y se siente solo o sola en el planeta. Y pues quizás pueda aprenderse una frase famosa de un gran filósofo que decía a modo de interrogante, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? Y la respuesta típica no es la que ustedes ya conocían. La respuesta típica es el Señor. La respuesta típica es Dios es quien me va a ayudar, quien me va a socorrer. En sentido espiritual, el desierto es algo así como una figura de varias cosas para nuestra vida, que no necesariamente las tenemos que aceptar por default. Porque hay gente que piensa que ser cristiano o ser cristiana es sinónimo de estar siempre en prueba, bajo la prueba, bajo el mallete, bajo el látigo. Yo no sé de dónde usted aprendió eso. La vida del ser humano, la vida natural del ser humano, tiene sus altas y sus bajas. La vida del cristiano tiene sus altas, también tiene sus bajas. Y nosotros no somos exclusivos en ese sentido. En todo momento el Señor está cuidándonos, está pendiente de nuestras vidas. Y es allí donde aparece lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando estamos en esa prueba intensa, en ese desierto, cuando pensamos que estamos perdidos, cuando pensamos que estamos sin consuelo, sin alguien que nos escuche, sin alguien que nos ayude, ahí es donde aflora lo que hay en el corazón. Y precisamente eso es uno de los propósitos de Dios, de permitir que estemos en el camino desértico en algunos momentos de nuestra vida, seamos cristianos o no lo seamos. Es porque allí el Señor va a permitirnos aflorar lo que realmente somos, como creyentes y como seres humanos naturales, normales. Y ahí es donde usted va a darse cuenta, si tiene propósito de Dios en su corazón, qué le falta hacer o qué tiene que recibir de Dios. Porque en ocasiones nos corresponde actuar de una manera particular para lograr el propósito de Dios, pero en otras ocasiones simplemente permitir que el propósito de Dios obre en nuestra vida y que no pongamos resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos al desierto? ¿Ok? Pues mire, esto yo le encontré solamente dos alternativas. La primera ya se las mencioné, porque Dios nos lleva al desierto. ¿Cómo llegamos al desierto en la vida? Pues porque Dios nos llevó allí. Pastor, pero no que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Sí, amén. Pero pastor, ¿cómo es eso de que si Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie? Pues amén, gloria a Dios, así es. Señor, y entonces, ¿cómo yo entiendo eso? Eso es fácil, yo le voy a dar un ejemplo. El ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué pasó al principio del ministerio de Jesús?
que Dios lo llevó al desierto. ¿Y sabe para qué? Dice la palabra, para ser tentado. Tenemos que aprender a entender ese término en el castellano, ¿verdad? Porque en el griego puede significar simplemente para ser probado. Pero de todas maneras, el evento se da. Y fíjense que Dios, o sea, el Espíritu Santo, que es Dios, fue quien tuvo la encomienda de llevar a Jesús, que también es Dios, al desierto, para que experimentara lo que los seres humanos experimentamos cotidianamente. Porque el Señor tenía que al encarnarse ser como nosotros sin perder su divinidad. Pero allí vemos un ejemplo donde Dios llevó al desierto, al camino desértico, en este caso un desierto literal y un desierto espiritual. Esa era la pretensión del enemigo, tomarle allí para, mire, apretarlo. Pero como Dios sabe todas las cosas y como Jesús estaba centrado en el Padre y como Él era obediente al Espíritu Santo, sencillamente inclinó su cabeza y siguió adelante. ¿Y qué ocurrió? Pasó la prueba. Pasó la prueba. ¿Por qué? Porque Dios fue quien lo llevó. Y eso implica que Dios estaba con él. Pero mire, una segunda razón. ¿Cómo fue que llegamos al desierto de la vida? Pues porque nosotros mismos nos metimos en él. Eso pasa con cierta frecuencia y después nos cuestionamos y después peleamos y después decimos, pero ¿qué pasó? Pues pasó que te descuidaste en algo. A veces es motivo simplemente porque no eres obediente, porque no haces caso, porque no te das cuenta de lo que Dios te está pidiendo o dándote cuenta, no accedes a sus reclamos. En el ejemplo de Jesús vemos que Él sabía a lo que se exponía. Sabía quién lo llevaba de la mano para ese lugar de peligro, pero sabía quién lo estaba acompañando en todo momento. Y nosotros tenemos que como cristianos ser de esa misma manera. La vida en ocasiones nos va a enfrentar con situaciones muy, muy dolorosas, muy difíciles, con situaciones de crisis, cosas que jamás imaginamos, como mencioné. Pero hermano querido, si nosotros sabemos que Dios lo sabe antes que nosotros, si nosotros sabemos que Dios siempre nos ha cuidado, si nosotros sabemos que Dios tiene la solución y la respuesta para cualquier situación que enfrenta el ser humano, podemos seguir adelante en medio de la angustia, del sufrimiento, del dolor, o llámele como sea la expresión de emoción que usted experimente, porque si usted está convencido, convencida de que Jesús está con usted, de que el Cristo de la gloria dio su vida en el Calvario para salvar su vida y darle protección eterna, allí está la persona del Espíritu Santo en su ser, que no va a permitir que pasen cosas fuera de su control, porque Él es el que establece la medida de la capacidad que tenemos para soportar, para triunfar, para seguir adelante en medio de cualquier obstáculo. Fíjense que nosotros también podemos ser la causa de nuestras tragedias y de nuestras desdichas, por así decirlo de alguna manera, pero otras veces simplemente Dios quiere allí fortalecernos, enseñarnos, permitirnos madurar, permitirnos crecer. Y casi siempre la preocupación nuestra es que, ay, qué bueno que Dios me está ayudando y qué sé yo qué, porque Dios me está fortaleciendo. Y, amén, gloria a Dios, perfecto, eso es lo primero. Pero, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar que las dificultades, las luchas y los tropiezos que usted experimenta no es solamente para que usted madure, sino para que usted tenga recursos, herramientas para ayudar a alguien que lo va a necesitar en algún momento? Porque somos iglesia, somos pueblo de Dios, somos instrumentos del Altísimo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, de modo que nosotros podemos ser útiles, efectivos, al ministrar consuelo, esperanza, bendición, palabra de Dios a alguien que la necesite. Así que tenemos que ver esa dimensión, no solamente la propia, la personal, sino también la del prójimo, en qué medida Dios está permitiendo que experimentemos cosas que para nosotros pudieran ser desagradables, a fin de que otro u otra pueda ser beneficiada, bendecida con lo que el Señor quiere hacer en la vida. Entonces nos encontramos con otra interrogante. Una buena manera de estudiar la Biblia es cuestionarla. ¿Cómo atravesar el desierto con Dios? ¿Cómo hacemos eso? Un momento cuando me parece que yo estaba en la escuela intermedia, déjeme pensar un momentito. Oiga, si usted supiera, todavía estaba en la escuela elemental esta experiencia que les voy a narrar. Yo compré en algún lugar, eso no lo sé, anyway, yo tenía como una cadena
No era de un metal precioso, era una cadena, yo no sé de qué era aquello. Pero lo que tenía colgando de la cadena era un crucifijo. ¿Saben lo que es un crucifijo, verdad? Es la figura de la cruz con una figurita que representaba al Cristo crucificado. Voy a un establecimiento, yo no recuerdo la marca, pero antes venían los carritos, lo que son los Matchbox ahora. Venían en unas cajitas amarillas y qué sé yo qué. Y recuerdo que costaban 55 centavos, no me pregunten en qué año fue. Y la persona que atendía el establecimiento era católica. Ay, tú eres cursillista. Y los que son católicos han escuchado, pues saben que el cursillista es hermanos de la iglesia que se dedican a estudiar la palabra, que tienen unos rituales, que procuran tener una vida pura y casta. Y yo le decía, no, yo no soy cursillista. Yo ni sabía lo que era eso en ese momento. No sabía yo quién era Cristo, voy a saber quiénes son los cursillistas. Y entonces, en ese momento, aquella señora me identificó con algo distinto a lo normativo, distinto a lo normativo. En aquel momento yo no estaba necesariamente en un momento difícil, estaba todo lo contrario, en un momento fácil, pero Dios utilizó esa experiencia para que después yo me preguntara, ¿qué es eso de los cursillistas? ¿Qué tiene que ver esto que yo tengo? Porque se veía bonito, no era el típico crucifijo de los cursillistas, que es como así de grande. No era pequeño como así, pero brillosito, una cosa preciosa. Yo no sé qué se hizo eso. Me incliné a preguntarme qué quería decir eso de cursillista. Y de una manera quizás atípica, así comencé a interesarme en los asuntos del Señor. Miren cómo las cosas suceden. En ocasiones vamos por el camino equivocado, pero Dios se encarga de encauzar nuestro camino y llevarnos al Señor. ¿Qué representaba inicialmente eso para mí, tener ese crucifijo? Porque la tía más cercana en ese momento, mi tía Choga, así le decimos, que es la revoltosa de la familia, la que siempre está alegre, riéndose, la que cuando estaba en la iglesia que yo pastoreaba, eso a cada rato con las locuras que yo decía se sacaba una carcajada y todo el mundo salía riéndose también. Ella hablaba de la iglesia, ella iba a la iglesia con una prima que yo tengo y estaban en esa búsqueda. Y entonces cuando yo tengo ese crucifijo, que yo comienzo a tener esa inquietud de qué es lo que me está pasando, yo digo, pues lo que pasa es que este crucifijo me protege. Este crucifijo es mi salvaguarda. Algo así como lo que en otras religiones llaman un amuleto. Pues hay creyentes y no creyentes que cargan cosas, que ostentan cosas como amuletos. Y aquello en algún momento llegó a significar protección. Yo no tengo problema, porque yo estoy protegido porque yo tengo el crucifijo puesto. Y para la gente, pues yo parezco cursillista, así que yo no tengo ningún problema. ¿Cómo atravesamos el desierto? Para empezar, no es con amuletos, no es con símbolos, no es con rituales. No es de esa manera que nosotros acompañamos. Somos acompañados por Dios en este camino. Es con fe y con esperanza. Con fe y con esperanza. Una breve reseña del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 4, versículos del 28 hasta el 31. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, la autoridad religiosa de su momento, de su época. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Miren el resultado de cuando los siervos de Dios hablan de parte de Dios y tienen la autoridad y la unción de Dios. Aunque a veces Dios mismo habla y la gente no hace caso, pero miren lo que es el resultado esperado. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
Aquel pueblo creyó. Hermanos, miren, noten que Aarón creyó, todos los ancianos de Israel creyeron y todo el resto del pueblo también. Fe, creerle a Dios. Esperanza, creer que lo que Dios dice se va a realizar en el momento que Dios quiere. Eso es la primera fórmula para atravesar el desierto con Dios. Creerle, tener fe en Él, tener esperanza, saber que lo que Dios dice es cierto, es veraz, que no es algo fingido, que la palabra de Dios se puede creer, se debe aceptar porque se va a cumplir, indefectiblemente se va a cumplir. Ahora, todos tuvieron fe en las palabras de Dios a través de Moisés, todos creyeron, pero hay una observación. La fe necesita, por favor, tomen esto en serio, la fe necesita ser nutrida. La fe necesita ser nutrida. La fe necesita ser avivada continuamente. Y eso se hace a través de la palabra enseñada por su Espíritu en la comunión íntima con el Señor. Por eso nos dice además el texto que el pueblo creyó, pero también el pueblo adoró. Cuando la hermana Dianita y el hermano Miguel estaban siguiendo la alabanza que se presentó, yo no sé cuántas veces yo he oído esa alabanza. Hoy me desarmó. Y yo dije, wow, Señor, tú estás pasado. De verdad. Y vinieron tantas cosas lindas a mi corazón. Y cuando la hermana Dianita dijo, hoy yo quiero que hagamos algo diferente, que demos gracias a Dios. Ya hacía rato que yo estaba dándole gracias a Dios. Y le estaba dando gracias a Dios, no por las cosas buenas solamente, por ahí comencé, sino por lo que para mí parecían pruebas serias, difíciles, momentos duros de superar. Yo creo que cuando nos ponemos en las manos del Señor ocurren cosas, como dice el coro, ¿verdad?, que a veces cantamos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente, cuando estamos centrados en Cristo, podemos atravesar el desierto, hermanos queridos, porque allí está la fe, la convicción de la realidad de un Dios todopoderoso y bueno que nos ayuda, el saber que Él no falla, que cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir. De eso se trata precisamente. Hay algo más que podemos hacer, hermanos queridos. ¿Cómo atravesamos el desierto con Dios? Bueno, con mansedumbre y obviamente asimilando la enseñanza espiritual, ¿no? La enseñanza divina, con mansedumbre. Hoy, porque miren, hermanos, en ocasiones somos cristianos, ¿verdad? Eso vamos a darlo por hecho. Somos cristianos. Eso significa que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, eso significa que somos hijos e hijas de Dios, eso significa que el Espíritu Santo está en nuestro ser, eso significa que tenemos un caudal, una caja de herramientas dada por Dios a través del Espíritu Santo para poder enfrentar cualquier situación y toda situación que se nos presente, porque todo lo que ocurre está bajo el cuidado y el control de Dios. Si usted no entiende o no sabía eso, agárrese de esa enseñanza de la palabra. No crea que nuestra vida está al azar, que está descontrolada, que a nadie le importa. Dios está allí, ejerciendo cuidado, control, dirección. Pero hay que aprender a dejarse dirigir por eso. Por eso es que tenemos que aprender a atravesar el desierto con Dios. Y una de las maneras es la mansedumbre. En vez de estar, mire hermano, en vez de estar remilgando, son palabras de domingo, no me pregunten el significado, esas cosas se me ocurren. En vez de estar remilgando, de estar peleando, de estarse dañando la vida, de estar teniendo malos pensamientos, de estar quizás maquinando estrategias que no son de Dios, ríndase a Dios, sea manso, llegue tranquilamente a los brazos del Señor. Y quizás le dirá, Señor, chico, esto a mí me pone mal. Así si yo le digo a Dios, al Señor, así, digo, Señor, tú sabes que esto a mí me pone mal, yo tengo que bregar con esto, yo no sé cómo hacerlo, yo necesito que tú me ayudes, Señor. Así que ayúdame a bajar tensión. Una de las razones por las que venimos al templo, por las que nos comunicamos por Zoom en el culto dominical, es porque tenemos la expectativa de que Dios nos va a hablar. Y si Dios nos va a hablar, en algún momento que nos hable, nos va a enseñar. La clave está en aprender la enseñanza, en asimilar esa enseñanza, el apropiarnos de esa enseñanza, el recibir el consejo de Dios, y así se nos va a hacer mucho más fácil atravesar el desierto porque estamos con Dios, estamos en la voluntad de Dios. Y eso de que estamos con Dios no es una cuestión mental, filosófica, emocional, es presencia de Dios en nuestra vida, presencia de Dios. De hecho, no tiene que sentir a Dios, porque hay maneras de experimentar esa presencia, puede ser de modo espiritual, emocional o intelectual.
Usted comprende la palabra del Señor, sabe lo que Dios hace por usted, sabe quién es Dios en su vida, y usted no tiene que estremecerse, ni brincar, ni patalear, ni que le dé escalofrío, ni le dé calor, ni sude, ni se despeine, ni se le volteen los ojos. Usted lo que tiene que saber, Dios, yo sé quién tú eres, gracias, Padre. Hay quien es más emocional porque ese es su temperamento. Dios le dio su temperamento, hermano querido, y después usted lo fue reforzando con cosas positivas o negativas según su medio ambiente y circunstancias. Y otros son más emocionales, de momento sienten y comienzan a llorar y comienzan a alabar al Señor y a darle gracias. No sé a cuánto le ha pasado, a mí me pasa con frecuencia. Y yo tengo que admitir, Señor, eres tú, no hay de otra, porque después me siento mejor, me siento bien. Entonces es producto de esa presencia de Dios, de ese cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos sido mansos, hemos sido humildes, hemos tratado de ser sinceros con el Señor, nos hemos dado cuenta de nuestra dependencia de Dios y hemos entendido, asimilado, practicado lo que de Dios sabemos. Y eso es sumamente importante para la vida del cristiano. ¿De qué otra manera atravesamos el desierto con Dios? Pues con la alabanza, que ya estaba implícita en la expresión que hice previamente, la manera en que a veces nuestro corazón se desahoga y nuestra mente se pone livianita y podemos ser más objetivos y captar la verdad de Dios en términos espirituales también, es cuando reconocemos la grandeza de Dios y su obra y comenzamos a darle gracias y a alabarlo. Así que siempre con la alabanza, esa es la manera de cómo nosotros podemos atravesar, hermanos queridos, el desierto tomados de la mano de Dios. El caso del pueblo de Israel, que estamos tomando de referencia para nuestra reflexión, es un caso que algunos dicen extraño, otros dicen que no lo pueden comprender. Y yo ya salí de esa etapa. Yo los puedo comprender. Mire, lamentablemente el pueblo de Israel por el desierto fue rebelde. Rebelde. No solo una ni dos, varias ocasiones. A lo que Dios les decía, ellos hacían lo que ellos creían que era lo mejor. No seguían la dirección del Señor. Y entonces no fue la adoración ni la alabanza lo que caracterizó el camino del pueblo de Israel por el desierto. No me extraña porque somos seres humanos. Y a veces, yo no sé, yo pensaba que era el siglo XXI o la generación de finales del siglo XX. El ser humano tiene mentalidad corta. Se olvida de lo que Dios ha hecho días antes, semanas antes, a veces horas antes. Y aquel pueblo no escarmentó. Aquel pueblo tenía una cualidad bien espectacular. Siempre estaban murmurando. Aquello, mire, cuando usted le hablen de chismoso, piensa en el pueblo de Israel. Murmuraron porque pensaron que iban a morir junto al Mar Rojo. Y decían, Moisés nos trajo de aquí para que Dios acabara con nosotros. Y empezaron a inventar cosas. Cuando usted está fuera del control de Dios, no porque Dios no pueda controlarlo ni esté cuidándole como cristiano o cristiana, usted se desasocia de lo espiritual muchas veces y comienza a tener dificultad con eso y piensa cosas que no pensaría jamás, porque se le cae el mundo encima, hermano. Y eso es de humanos. Yo quiero que usted entienda que eso es de humanos. No se recrimine, no se acuse. No, lo que tiene que hacer es acercarse a Dios, que con amor Dios lo va a recibir y lo va a ayudar. En el desierto no había agua. Ustedes saben el evento de Moisés en la peña, que hasta coros cantamos sobre esa experiencia. Pero Moisés, incluso el líder de Dios, el hombre que tenía que tener el control del pueblo, el ser humano que Dios había puesto al frente, estaba hasta aquí. Ya estaba harto, literalmente, de los chismes, de las murmuraciones, de la desobediencia, del abuso que algunos tenían con otra gente, del dudar del poder de Dios y de la presencia de Dios, que cuando llegó allí, en vez de decirle a la peña, te tocó así con la vara, le metió un fuetazo y el fuetazo le salió caro a él. Y con él a todo el pueblo, sabrán. Porque solamente una representación de la última generación fue la que entró a la tierra prometida. Ustedes saben ese relato. Por la desobediencia, porque ya estaba hastiado, ya estaba harto de todo lo negativo. Por eso yo le he sugerido, y ahora les recomiendo con autoridad, como en otras ocasiones, no se pegue de gente tóxica, esa gente derrotada y derrotista, de los no puedo, de lo que eso es imposible, de que cómo te atreves a pensar tal cosa, eso no lo cambia nadie, tú te estás volviendo loco. Locos son los que no creen en Dios. ¿Se fija?
El pueblo fue tan molestoso. Pidió agua, le dieron agua. Ahora querían carne. ¿Por qué? Porque fueron al pasado donde la vida con el enemigo, con el maligno, ahora les parecía dulce y agradable. No les importaba trabajar de sol a sol, sin descanso ni remuneración, pero se comía. Ahora estaban de la mano de Dios. Le habían dado agua después que se acabaron sus provisiones. Ahora querían carne. ¿Saben qué hizo Dios, verdad? ¿Los exterminó? No, les dio carne, les dio comida. Les dio comida. Es que Dios está pasado, hermanos queridos. Ya estaban hartos del maná. Es que, hermano, a veces no hay cómo entender al ser humano. A veces no hay cómo entenderlo. ¿Ok? Dios le da al ser humano y particularmente a sus hijos lo que es necesario. Y a veces nos olvidamos de que podemos vivir con lo que Dios nos está dando. No es pecado querer algo más o algo mejor, eso no es pecado. No, es la avaricia. Es esa actitud obstinada de querer lo que no hace falta, lo que no se necesita. Lo que para esa persona representa prestigio, abolengo, autoridad, poder, riqueza, lo que sea. Mire, eso es basura delante de Dios. Y los que viven así, si no son cristianos, las van a pagar. Y si viven así, los cristianos también las van a pagar. Sí, porque estamos en contra de Dios, somos así. ¿Cómo Dios lo hará? Yo no sé. A veces Dios nos cautiva con lazos de amor. Pero esos son otros asuntos de lo que el Señor quiere. De modo que el pueblo de Israel no asimiló las enseñanzas de Dios como debemos hacer para poder atravesar el desierto. Aquel pueblo no asimiló las enseñanzas del Dios. Dios desde Egipto le mostró su poder, le mostró sus maravillas. El Señor derrotó precisamente al gobierno, al imperio egipcio. Entonces, ¿cómo no iba a derribar los obstáculos en el camino? ¿Cómo no iba a derribar, por ejemplo, los muros de Jericó? Dios siempre fue su proveedor, nada le faltaba al Señor, todo estaba allí. Cuando estamos en esas situaciones, ¿qué pasó? Que vamos y renegamos. ¿A qué olvidamos? Así que junto con eso, dentro de asimilando la enseñanza divina, recordemos, tengamos la memoria de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, y la esperanza en lo que Dios va a hacer. Y ahí tiene los preceptos que le he estado mencionando. Entonces, no aprender del pasado implica repetir los desiertos en el futuro. Lo repito, no aprender las lecciones del pasado implica repetir los desiertos en el futuro. Porque cuando usted está en el desierto con Dios y utiliza los instrumentos y las herramientas de Dios y permite que Dios mismo, a través de su presencia, compañía y dirección, le fortalezca y le oriente, si usted no aprende eso, va a seguir en otros desiertos y en otros desiertos hasta que aprenda la lección. Pero cuando usted pasa por una prueba fuerte y usa los recursos de Dios, quizás pase por otra prueba fuerte o más fuerte, pero sabe que va a ser más llevadero el camino porque ahora sí sabemos y estamos seguros que Dios nos acompaña. No me pregunte, Dios hace eso a veces. Es una manera de bendecirnos. Y Él cuando hace algo, tiene un propósito. Números, no voy a leer toda esa porción, solamente versículos 13 y 14. Dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés, está hablando del pueblo, ¿verdad? La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, era el leading, ¿no? el que dirigía el equipo, el ejército, por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, cada uno haciendo su función de eso. ¿Por qué yo tomo relevancia de ese pequeño grupo de versículos? Porque Judá significa celebrar, Judá significa alabanza, Judá significa confesión. En el orden de las tribus de Israel, ustedes ya saben que era Judá la que marchaba primero y era la tribu que iba delante de todos, pero antes de la tribu iba el arca. Ahí está la diferencia, porque el arca representa la presencia de Dios. Siempre que emprendamos un camino nuevo, y hay quien enfrenta caminos nuevos todos los días, y en ocasiones en el mismo día enfrenta varios caminos nuevos,
Lo que hace la diferencia es que Dios vaya al frente de nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Que nos despreocupemos de lo que hay a los lados, lo que viene tras de nosotros. Asegurémonos que Dios va al frente y nosotros le seguimos de cerca, como la tribu de Judá. Eso es sumamente importante. Nosotros seguir a Dios de cerca, porque con Dios y solo con Él vamos a poder atravesar el desierto. El desierto es una etapa que conduce a la tierra de bendición, porque es una etapa de crecimiento, es una etapa para crecer, es una etapa para madurar, es una etapa para equiparnos, es una etapa para practicar la lucha, para defendernos del enemigo, del ataque, para ir al frente con Dios como nuestro líder. Recuerde que esa es la clave, que Dios va al frente, nosotros seguimos a Dios. Y eso lo vamos a lograr porque tenemos fe, porque somos humildes, por todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Bien, porque asimilamos la enseñanza, porque somos mansos, etc. Entonces, ¿qué pasa? El desierto es una etapa que conduce a la tierra de bendición. Pero es importante tener en cuenta algunas cosas. Dios llevó al viaje final después del desierto a los más jovencitos. Llevó a los niños. Ellos entraron a la tierra prometida. Los viejos cascajabias, mañosos, se pasaban refunfuñando, no, para allá no fueron. Allá no fueron. Así que vamos a tratar de envejecer con dignidad, haciendo las cosas bien delante del Señor. No sea que después tengamos problemas en el resto de nuestra vida. A diferencia de lo que usted pueda pensar, el desierto no es un martirio. El desierto es simplemente esa etapa que menciono para crecer, es una etapa de formación, es una fase de transformación. Y quise usar estos dos términos, formación y transformación, porque lo que se forma en nosotros no existía, lo que se transforma ya estaba allí. Pues el desierto en nuestras vidas, los momentos de desierto en nuestra vida, de sequía espiritual, sirven para formar en nosotros actitudes correctas en nuestra relación con Dios y el prójimo, aprender a equiparnos con las armas de Dios y aprender a luchar. Y también cambia nuestro pensamiento, como decía el apóstol Pablo en Romanos. O sea, que no nos conformáramos a las cosas como las ve todo el mundo, sino que permitamos que ocurra una transformación en nuestra mente. Eso dice Pablo en Romanos 12. Entonces, el desierto sirve como uno de los escalones para crecer, uno de los escalones para ser formados, uno de los escalones para ser transformados a fin de poder llegar a la tierra de bendición que Dios nos ha prometido, como le pasó al pueblo de Israel. Jesús fue tentado en el desierto, pero venció. Usted puede experimentar las pruebas que sea, las tentaciones que sea, pero si le da la autoridad al Señor, el Señor le va a dar la victoria. Es una fase que nos conduce entonces a esa tierra donde fluye leche y miel, a la tierra prometida. Y aquí hay un aspecto eterno y otro temporal. Déjeme decirlo brevemente. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios en medio de los momentos desérticos de nuestra vida, nosotros aprendemos a disfrutar de la presencia y la compañía de Dios, el cuidado de Dios que nos da seguridad, nos da paz y nos da gozo. Eso es temporal. Eso es aquí y ahora. No obstante, hay una segunda fase. El ser de la manera que Dios quiere y permitir que Él sea nuestro acompañante en la travesía del desierto nos conduce a la eternidad. Y allí tenemos las dos dimensiones, la temporal y la eterna. Y esa es nuestra esperanza como cristianos, como hijos de Dios. Bien, la conclusión. Quiero compartir esta conclusión con ustedes. Ojalá y estén de acuerdo con lo que yo tengo ahí. El desierto es solo una fase del camino, hermano. No importa la duración, no importa la lucha, no importa las pequeñas batallas y las grandes batallas, las victorias y las grandes victorias. Es solo una fase del camino. O sea, no se resista. Habrá momentos placenteros donde estamos en el oasis con Dios, en medio del desierto, donde las circunstancias son óptimas,
Pero también hay momentos de desierto donde no vemos el oasis. Pero es solamente una fase del camino. No va a durar 100 años, ni usted lo va a poder resistir tampoco tanto tiempo. Cuando perseveremos, Dios nos premiará y honrará con lo mejor. No sé cuánto has perdido ya. No sé cuánto habrás sufrido ya. No sé si te quedan fuerzas para seguir. Persevera, mantente en Dios. Créele a Dios. Confía en Él y espera lo necesario porque Dios te va a premiar y te va a honrar con lo mejor. Y siempre tengo que explicar ese calificativo. Lo mejor para Dios. Lo único que tenemos que aprender es que lo mejor para Dios siempre tiene que ser lo mejor para nosotros. Porque Dios es nuestro Padre, Dios nos creó, Dios conoce nuestras verdaderas necesidades. Y hay cosas que en el momento no entendemos, no lo vemos con claridad. Porque nos pasa como cuando somos niñitos, que hay cosas que papi o mami nos prohíben, no nos permiten y nos da molestia, coraje, tiramos el carrito, tiramos, qué sé yo, lo que sea. Por eso le llaman cachorrería, porque lo hacen los cachorros, ¿verdad? Básicamente, aunque hay adultos que son más cachorros que los niños. Pero entonces, si perseveramos, Dios nos va a dar lo mejor. Y eso es lo mejor de Dios para nosotros. Y si aprendemos a vivir en lo mejor de Dios, no nos vamos a romper la cabeza ni nos vamos a preocupar por lo mejor del mundo. Porque no vale 2 pepinos. Lo que vale es lo mejor de Dios. En tercer lugar, confía en el Señor. Toma fuerzas en Él. Conquista lo que Él ha planeado para ti. Porque Dios nos ha hecho vencedores en Cristo. Eso decía Pablo. Somos más que vencedores. ¿Fue Pablo quien lo dijo? Somos más que vencedores. Pero el asunto es que tú te lo creas. Que cuando tú ves que te están pisoteando, tú dices, de esta salgo yo porque salgo porque Cristo está conmigo. Porque Dios me ayuda, porque me va a dar dirección, porque me va a dar protección, porque va a hacer el milagro que tenga que hacer si es necesario y preciso para bendecir mi vida, la de mi familia, de los seres que yo amo. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en el Señor, tomamos nuevas fuerzas en Él y conquistamos lo que Él ha planificado ya, lo que Él ha planeado ya. Que a veces ni sabemos. Decíamos, Señor, pero ¿por qué tú me das esto? Señor, ¿por qué tú me quitas aquello? Señor, pero si yo tenía esperanza en esto. Señor, pero si yo tenía esperanza en aquello otro. Chico, pero ¿cómo va a ser que tú todo lo que me has dado me lo vas a quitar? Dios sabe más que tú y que yo. Sabe más que nosotros. Hagamos las cosas bien. Vamos a triunfar. No renuncies a la dificultad del camino. Hay caminos bien difíciles. Pero no podemos hacer como el avestruz. No podemos meter la cabeza en la tierra. No nos podemos enajenar de la realidad. A veces es un buen mecanismo ese para nuestra vida, enajenarnos. Por ahí tengo una psicóloga que ya está diciendo, sí, esos son los mecanismos de defensa. ¿Sí? Y pues sí. O sea, ante la adversidad, ante lo que no funciona, ante lo que es difícil, ante lo que parece imposible, no nos podemos rendir. No lo podemos obviar. No podemos simplemente decir, Dios está en control, Dios lo sabe todo. Claro, amén, gloria a Dios por eso. Pero ¿y qué te toca hacer a ti? Porque lo que te toca hacer a ti lo tienes que hacer tú, Dios no lo va a hacer por ti. Porque para eso Él te dio lo que te dio. Y para eso Él te pone gente a tu lado que te bendiga, que te ayude, en quien puedas confiar, tomar fuerzas. No renuncies a la dificultad del camino. Y por último, ten presente que te estás haciendo más fuerte y apto para ministrar lo nuevo que Dios trae sobre tu vida y familia. Lo repito, ten presente en ese camino de desierto, ¿no? Desértico. Ten presente que te estás haciendo más fuerte y apto para ministrar lo nuevo que Dios trae sobre tu vida y familia. Porque en ocasiones el mejor de nuestros sueños y todo lo que hemos construido, edificado, para Dios no sirve. Porque no es bueno para tu vida, porque no es bueno para ti, porque no es bueno ni para tu presente ni para tu futuro, porque te está robando bendición, porque te está deteniendo en el avance espiritual, te está impidiendo el que seas nutrido o nutrida con sábila de Dios, con sabiduría de Dios, con poder de Dios. Te estás haciendo más fuerte, te estás haciendo más fuerte. Sigue adelante, porque hay una verdad que no podemos quitar.
Aunque estemos atravesando el desierto, será un oasis si vamos acompañados de Dios. Vamos a orar. Si hay alguien esta mañana